Carta a los Efesios es considerada la joya de las coronas de los escritos del apóstol Pablo. Nos presenta las verdades más profundas acerca de este plan divino orquestado y ejecutado por la orden del Todopoderoso, que incluía darnos el regalo de su amado Hijo Jesucristo para la gloria de su propio nombre. Y el apóstol Pablo, inspirado por medio del Espíritu Santo, ante la perplejidad del entendimiento de los deseos más profundos del Padre de la Gloria y cómo estos deseos han repercutido en favor de los hombres, las plasma con tinta y papel para que primero los hermanos de los Efesios y luego por generaciones hasta llegar a nuestras manos en el día de hoy podamos entender, participar, contemplar la grandeza de Dios y las maravillas de su propósito eterno revelado y ejecutado en la persona de su Hijo Jesucristo. Es así como yo quiero que usted lea conmigo en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. Que dice allí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que usted vaya conmigo, porque usted se sabe este texto, ¿verdad? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos, ¿qué cosa? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El apóstol Pablo inicia su carta desde el versículo 3 hasta el versículo 14, estalla en una sorprendente exclamación de alabanza y de júbilo a Dios, que ha derramado su gracia sobre nosotros. Bendito sea Dios, dice Pablo. Sin embargo, este texto, que no solo se limita a estos 4 versículos que hemos leído, sino que toda esta alabanza se extiende hasta el versículo 23, donde a partir del versículo 15, Él ora para que nosotros y los lectores de la carta pudieran entender y recibir la sabiduría para conocer y comprender el misterio que ha sido dado en Cristo. Pero en esta mañana yo solo quiero que veamos 3 puntos interesantes de estos versículos que hemos leído. En primer lugar, que miremos la acción del Padre. En segundo lugar, que miremos la razón del Padre. Y en tercer lugar, la motivación del Padre. Esos 3 puntitos vamos a ver esta mañana. Primero, la acción del Padre. Segundo, la razón. Y tercero, la motivación del Padre Celestial. De la misma manera que al pensar en lo que hizo nuestra madre, nos hace prorrumpir en alabanza hacia ella, y hablo en términos humanos, cuando la alabamos y le damos los honores a nuestra madre. Asimismo, el apóstol, al contemplar todo lo que Dios hizo, prorrumpe en alabanza, como venimos diciendo en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ser impactado por el conocimiento de la obra grandiosa de Dios, al deleitarse conociendo los detalles del plan divino, al mirar la verdad de que el Señor de las criaturas es el que ha decidido actuar en favor de las criaturas. Y al apóstol entender la miseria del corazón humano y cómo es arrastrado, esclavizado, fruto de la obra del pecado en el ser humano, y cómo no tenía escapatoria alguna a menos que el poder de Dios no actuara en el humano. Esto es lo que lleva al apóstol Pablo a explotar en alabanza y en adoración. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fue ese mismo sentir. De hecho, el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 33. Sé que usted conoce el texto, donde Pablo había estado planteando su tratado teológico de cómo Dios ha obrado en la salvación de los judíos y de los gentiles, y cómo su plan estuvo oculto y es revelado a través de la obra de Cristo. En el capítulo 11, versículo 33, Pablo, sorprendido, exclama en la misma expresión de alabanza y de adoración y dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Que examinar la manera como Dios ha obrado, mis hermanos, nos debe dejar mega impresionado acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros. Vuelvo y te lo repito, cuando tú le dedicas tiempo, cuando tú le dedicas espacio a conocer, a estudiar, a profundizar en cómo Dios ha obrado en favor del hombre, no puede quedar otra cosa más que nosotros estallar en alabanza y en alegría. Por eso, nos acercamos a encontrar el primer punto y a conocer en detalle en la obra del Señor lo que es la acción del Padre Celestial. Y el apóstol no puede resistirse ante la verdad de la acción del Padre en favor de cada uno de nosotros, de usted y de mí. Y vamos a encontrar de inmediato tres acciones que Dios ha hecho y que son el pilar o la base misma de la doctrina, la cual usted y yo creemos y afirmamos y por la cual nos identificamos y predicamos. Por eso es importante que nosotros dominemos, mis hermanos, aquello con lo cual nosotros decimos identificarnos. ¿Estamos de acuerdo? Una de las cosas que los estudiosos de la venta, Jacob, que es vendedor, por ejemplo, José Rodríguez, vendedor también, y ustedes, todos los que son vendedores. Una de las cosas que hace exitosos en la parte humana a los vendedores es conocer lo que están vendiendo, ¿verdad que sí? Una de las cosas con las que usted puede rebatir las objeciones cuando usted está vendiendo, ¿usted sabe cómo es? Cuando usted conoce lo que usted está vendiendo. ¿Y usted sabe cómo usted lo conoce? Dedicándole tiempo. Muchas veces nosotros
decimos que nos identificamos y conocemos lo que creemos. Sin embargo, a la hora de acercarnos y hacerle zoom, nos damos cuenta que estamos un poquito light, pudiésemos decir, un poquito superficial acerca de estas verdades. Y es por eso que es esencial que nosotros estudiemos la carta a los Efesios, mis hermanos. Y como dije, hay 3 acciones que encontramos en el texto que hemos leído. Yo quiero que usted la identifique conmigo para que usted se la vaya memorizando. Las acciones son verbos, ¿verdad que sí? ¿Me siguen? Una acción es un verbo. Muy bien. Entonces, la primera acción la encontramos en el versículo 3, la segunda parte, que dice que el Padre nos, ¿qué cosa? Nos bendijo. ¿Y con qué nos bendijo? Nos bendijo con toda bendición espiritual. Aún no se ha desarrollado la carta. Estamos en el versículo 3. Pablo, si estaba él escribiendo o si tenía un escribiente, apenas habían, yo creo que había mojado la primera, un par de veces la pluma de la tinta. Los efesios apenas iniciaban la lectura de lo que el apóstol Pablo había escrito y ya estaban siendo impactados con esta grandísima verdad. Pero no solo ellos, mis hermanos. Déjame decirte que tú y yo en este domingo necesitamos ser recordados que tú fuiste bendecido con toda bendición espiritual. Amén. Fuimos bendecidos con toda bendición. Y esto tiene que ser relevante para tu vida y para mi vida. Porque lo que enseña el texto es que Dios nos dio toda su bendición. ¿Tú te has puesto a pensar en esto? ¿Tú te has puesto a pensar en lo que Dios ha puesto en tus manos? Mira que el texto no dice que Dios nos dio bendiciones. No nos dio algunas. El Dios que hizo todas las cosas y que conoce todas las cosas y que están en sus manos todas las cosas, te bendijo con toda bendición espiritual. Yo quiero que hagamos énfasis en el texto porque cuando estaba estudiando me di cuenta que yo siempre recitaba el texto y por alguna razón yo entendía que decía que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales. Y sucede que no está en plural, está en singular. ¿Y por qué Dios nos dice que nos bendijo con toda bendición? ¿Usted sabe lo que significa esto? Esto es importante, mis hermanos, porque esto no se está refiriendo a cantidades, sino que está apuntando a algo más. El apóstol Pablo no está queriendo que cuantifiquemos las cosas que hemos recibido, tampoco que relacionemos todas las cosas materiales que tenemos, que son bendiciones en este mundo. Lo que Pablo nos está diciendo es que Dios nos bendijo con todo lo que él tenía. Amén. Así como tu madre no tendrá nunca un regalo de mayor valor en la vida, el Padre Eterno no tiene algo mayor que dar aparte de esta bendición. Y esta bendición, ¿usted sabe cómo se llama? Dígalo. La bendición es la persona de Cristo Jesús.
Esta enseñanza, mis hermanos, es vital y esencial para nuestras vidas en el diario vivir. Porque el Señor nos está diciendo que la mayor bendición que tú puedes tener es tener a Cristo mismo. No se trata de recibir bendiciones espirituales, mis hermanos y amigos. No se trata de acumular bienes. No se trata de tener salud todo el tiempo. No se trata de tener una familia perfecta. Chicos y chicas, no se trata de tener una novia, de casarse, de salir de la universidad, de tener un buen carro, de conseguir mucho dinero. No se trata de esto. Amigos que nos visitan. La mayor bendición no se trata de sacarte la loto. No se trata de acumular bienes. De hecho, ¿tú sabes cómo le dijo, cómo consideró Cristo a un acumulador de bienes que encontramos en una parábola en Lucas capítulo 22, allá que se titula El rico insensato? Este hombre habría acumulado todo lo que podía acumular. ¿Y sabe qué? Tenía en fila esperando para entrar. Imagínate. Había acumulado tanto que ya no le cabía. Y dice el texto en la parábola que él dijo, no. ¿Qué yo voy a hacer con todo esto que me queda? Bueno, voy a tumbar los graneros. Voy a hacerlo más grande. Voy a mandar a hacer una caja fuerte más grande. Si la tenía 4x6, no. ¿Sabe lo que le dijo el Señor Jesucristo? Necio. Porque es una necedad pensar que la mayor bendición de esta vida y de este mundo consiste en los bienes terrenales. ¿Sabe lo que es ser rico para con Dios? Tener el regalo de Cristo en nuestras vidas. Tener una relación íntima con Dios por medio de Cristo. Porque la bendición de Dios significó que Cristo agradó al Padre perfectamente, lo que tú y yo en ningún momento ni ningún ser humano pudo hacer. Que Cristo pagó la consecuencia de mis pecados crucificado en la cruz. La mayor bendición es que Cristo venció la muerte al resucitar de entre los muertos y que por su obra ha logrado la reconciliación con el Padre de todo aquel que en Él cree. Y ahora tú y yo tenemos entrada al reino de los cielos. Tenemos la vida eterna y una relación perfecta con el Padre por medio de Cristo. Y esta es toda la bendición que el Padre nos ha dado. ¿Pero qué más sigue diciendo el texto? Seguimos el versículo, vaya conmigo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En primer lugar, el texto quiere señalar cuando dice que la bendición es espiritual. Quiere señalar la participación del Espíritu Santo que comunica la bendición de Dios y la hace experimentable en la vida del creyente. Por un lado, el énfasis en lo espiritual busca confirmarnos que el texto no se refiere a las bendiciones materiales que se destruyen con el uso y el tiempo, sino que se refiere a las bendiciones que proceden de lo alto. Como dice el texto, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces. En segundo lugar, el apóstol Pablo busca destacar
la participación activa del Espíritu Santo, quien hace efectivo en la vida del ser humano la bendición de Cristo. Este concepto el apóstol va a ampliarlo en los versículos 13 y versículo 14 del mismo capítulo 1, donde más claramente enseña la bendición de la obra del Espíritu Santo, que dice que sella, que marca como apartado para Dios a todo aquel que recibe el regalo de la salvación por medio de Cristo Jesús. El hermano Samuel Pérez Millo, en su comentario exegético al libro de los Efesios, destaca lo siguiente, y cito: las bendiciones que proceden del Padre se hacen asimilables a los creyentes como hombres en el único mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo mismo, y son aplicadas por el Espíritu que las comunica y las hace experimentables en la vida de cada creyente. Siendo pues lo recibido bendiciones espirituales, significa que la bendición dada en Cristo llega a nosotros a través del poder del Espíritu. Y esto es bastante interesante, porque lo que quiere referir allí, esto es, que ninguno que no está en conexión con Dios a través de su Hijo Jesucristo puede experimentar la plena satisfacción de la vida. La felicidad, la plenitud de vida del ser humano está anclado en Cristo a través de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y nadie que no esté en Cristo, nadie que no haya sido verdaderamente rescatado por la obra salvífica de Cristo, puede experimentar la plenitud de vida que usted y yo tenemos, mi hermano. Por eso es que vemos que el mundo, aunque dice que está en alegría, solo son destellos. En ningún momento satisfacen el alma. Por eso es que la plenitud de vida la encontramos solamente en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo siguiente que dice la frase es que a la bendición es espiritual, y dice algo más. ¿Dónde dice? En los lugares, ¿dónde? Celestiales. Y esta frase profundiza el alcance de toda bendición. Lo que nos enseña el texto es la extensión que abarca la efectividad de nuestra bendición, mis hermanos. Porque no es una bendición que solo se limita a lo terrenal y a lo temporal, sino que tiene efecto en toda la extensión del reino sobrenatural y eterno. Por eso, ahora tú y yo tenemos entrada en el reino de los cielos, porque nuestra bendición en Cristo nos ha habilitado a participar de su reino, puesto que su vigencia sobrepasa toda la existencia presente y toda la existencia eterna. Por eso mismo, mis hermanos, es que el apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 3, versículo 1, nos da una exhortación allí. Dice: busquemos las cosas de arriba, donde está ¿quién? Donde está Cristo sentado en los lugares celestiales. De allí proceden las bendiciones que nosotros recibimos en Cristo. Ahora bien, la belleza de la bendición de Cristo es que no hay otra bendición mayor que Él, porque en Él están contenidas todas las cosas. Como dice Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. ¿Ustedes se recuerdan? Déjenme buscarlo directo. Vamos a buscarlo. Colosenses capítulo 2, versículos 9 y versículo 10. Yo quiero que usted lo lea directamente.
porque en él habita corporalmente, ¿qué cosa? Toda la plenitud de la deidad. Y versículo 10 que dice, y vosotros están completos en él. Y completo es completo. Si tenemos a Cristo no nos falta nada, mis hermanos. Si tenemos la bendición de Cristo, no hay nada que nos pueda afectar. No hay nada que nos pueda traspasar. No nos falta nada, mis hermanos. Cuando tenemos a Cristo, recibimos juntamente con Él todas las bendiciones del Padre. Esa es la promesa que recibimos por el Señor. Romanos capítulo 8, versículo 32, dice que al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo también no nos dará con Él todas las cosas? Entonces estamos completos en Cristo, mis hermanos, y no hay otra bendición mayor que tener a Cristo. Es justo por esto que el apóstol Pablo continúa ahora desglosando las bendiciones que recibimos por medio de Cristo. Y la primera bendición entonces la encontramos en el versículo 4. Seguimos avanzando en el texto. ¿Cómo dice allí? Quiero que lo leamos. Versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Es lo que dice que hizo el Padre Celestial. Quiero que lo repita. Quiero que tiene que salir claro esto. ¿Qué es lo que dice la palabra que hizo Dios Padre? No, todavía. ¿Qué es lo que dice la Biblia que el Dios creador de todas las cosas hizo contigo? Necesito que usted se lo lleve claro esto. Porque este versículo, y el versículo 5 son la piedra angular del plan de salvación diseñado por Dios según su santa voluntad. Amén. Lo quiero dejar claro porque como ustedes saben, este versículo y esta enseñanza que Pablo da a los Efesios ha sido un caldo de cultivo de toda clase de debates y ríos de tinta han corrido intentando conciliar la lógica humana con la perfección de la potestad y la soberanía de Dios. Estos dos versículos contienen la esencia del diseño que hubo en la mente de Dios para su plan perfecto de salvación. Y esta es la doctrina de la elección. Como hemos emprendido el estudio de esta carta, se hace necesario entonces hacer algunas aclaraciones antes de mirar el texto. En primer lugar, debemos estar claro que la doctrina de la elección es enseñada a lo largo de toda la Biblia en múltiples pasajes de manera clara y precisa. En segundo lugar,
La doctrina de la elección contiene enseñanzas que no necesariamente logramos entender en nuestras mentes finitas. En tercer lugar, la Biblia no es informativa, sino transformadora, por lo que no busca dar explicación humana a múltiples enseñanzas, sino entregarnos la verdad transformadora que revela el carácter soberano y la libre voluntad de Dios. En cuarto lugar, esta doctrina, al igual que otras tantas, exigen el paralelo de otras enseñanzas que conviven la una y la otra de manera paralela, sin necesidad de que sean adaptadas al sentido lógico de nuestra mente. Por lo que ante tales casos debemos creerlos en fe, aguardando el día en que la gloria entonces tengamos la revelación total, tengamos la mente perfecta de Cristo y sean revelados todos los misterios de la obra de Dios. Unos ejemplos de doctrinas como estas: la doctrina de la Trinidad, que Dios es uno y tres al mismo tiempo. ¿Cuál otro? Que Dios es 100% Dios y 100% hombre al mismo tiempo. ¿Cuál otro ejemplo? Dios es trino, la Trinidad. Que la salvación no se pierde, sin embargo que los creyentes deben perseverar hasta el fin. Al mismo tiempo, la Biblia enseña que Dios elige a quienes han de ser salvos y al mismo tiempo es total responsabilidad del hombre responder a la obra de Dios. Y, porque tiene un tercer punto, que al mismo tiempo es responsable de no haberlo elegido. Para la mente humana, a veces es imposible conciliar estas tres cosas. Sin embargo, llegará el momento donde todo será aclarado, donde el velo será quitado y donde podemos entender todo a plenitud. Y nosotros lo que tenemos es que cuidarnos, mis hermanos, de querer simplificar tanto las verdades de la Biblia, que entonces lleguemos al punto que por respaldar una verdad, entonces comprometamos otra enseñanza. Y dicho eso, entonces quiero que continuemos mirando el texto y aprendamos qué nos enseña el texto. En primer lugar, que nos enseña que Dios el Padre escogió en Cristo lo que hemos de ser salvos a través de los tiempos. Y esto es una bendición para alabar al Señor. Por eso Pablo inicia diciendo: bendito sea el Señor que nos escogió. ¿Y qué significa escoger? A ver, ¿quién me dice qué significa escoger? ¿Alguno me dice? Elegir, seleccionar, sacar de. El Espíritu Santo revela a través del apóstol y exalta que el Dios soberano es quien decide elegir a aquellos a quienes quiere mostrar su gracia y su misericordia. Esto acentúa la verdad de un Dios todopoderoso y soberano que, conforme a su plan y conforme a su deseo, decide escoger a quien Él quiera de manera unilateral y libre. En otras palabras, el hombre no escoge a Dios, sino que Dios es quien escoge al hombre.
El apóstol Pedro, por ejemplo, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, enseña lo mismo. No es una doctrina que se inventó San Agustín de Hipona o que se inventó Juan Calvino. No, es la doctrina del Evangelio. Y Pedro utiliza el mismo término cuando dice en el versículo 2 del capítulo 1 que son elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser, podemos decir, redimidos, rociados por la sangre de Cristo. La Trinidad que obra en el proceso de la salvación. Lo que dice esto es que Dios elige libremente a quienes iba a salvar. Los escoge según su presciencia. Y esto es esencial que conozcamos que cuando la Biblia dice que la presciencia de Dios es la que elige, no significa que Dios conocía el futuro y que conocía que tú le ibas a escoger a Él y como ya Él lo vio porque Él sabe el futuro, entonces Él te eligió. No es eso lo que significa la presencia de Dios. Lo que esto enseña es que hubo un designio divino para hacer que sucediera lo que Dios había pautado de antemano. ¿Se entendió? Déjeme decirle que el que piense la primera opción cree en un Diosito. Voy a decir lo dijo así, para llamar tu atención. Minimizar el poder de Dios a través de decir que Él no puede hacer efectivo lo que ha ordenado en la vida de los que es lo que ha escogido, es hacer a un Dios pequeño. El Dios verdadero, el Dios todopoderoso, no se limita a la lógica humana, sino que Él mismo ordena y es ejecutado. El mismo Señor Jesús en Juan capítulo 6, versículo 44 enseñó que el hombre no escoge a Dios. Dice el Señor Jesús, ninguno puede venir, y ninguno es ninguno. Ninguno puede venir a mí sin que el Padre que me envió no le trajere. Entonces entendemos que Dios elige a quien había de salvar. ¿Se entendió? ¿Podemos continuar? Están callados, me preocupa entonces. Están pensando. Pues déjame continuar en el texto porque lo que hace el apóstol Pablo es aportarle a este primer planteamiento. ¿Y qué es lo que dice en el versículo? Según nos escogió en él, ¿cuándo fue? Antes de la fundación del mundo. ¿Y qué significa esto? Sacamos de la ecuación una fórmula, ¿verdad? ¿Qué estamos sacando? ¿Qué componente estamos eliminando cuando decimos que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo? ¿Alguno me puede decir? Eliminamos la razón del mérito humano. Esa es la verdad central de lo que enseñamos y de lo que nosotros creemos.
Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra. ¿Para qué cosa? Para que nadie se gloríe. La salvación es la obra de Dios para dar gracia a su nombre. Por tanto, Él eligió a quien había de salvar desde antes que hicieran o bien o mal. Y este punto para mí es sumamente emocionante, mis hermanos. Dios me eligiera a pesar de que Él sabía que yo le iba a fallar. Que Dios me escogiera para amarme de manera incondicional, aun cuando sabía que yo le iba a dar las espaldas. Esto por regla que tiene que llenar nuestros corazones y exaltar el nombre de Dios, mis hermanos. Conozco de una pareja que tenía solvencia económica. Como decimos nosotros los ibaeños, estaban bien. Sin embargo, no podían tener hijos. Y ellos decidieron a adoptar un bebé. Decidieron que buscarían expresamente un bebé que tuviera alguna condición de salud. Ellos decidieron que querían darle la oportunidad a alguien de poder mejorar su futuro, de poder mejorar su expectativa de vida y brindarle una mejor calidad de vida con los recursos que ellos habían obtenido. Ellos decidieron amar incondicionalmente antes de que la cría llegara a sus brazos. Y esta es una historia muy admirable. Dios hizo exactamente lo mismo contigo y conmigo. Eligió amarme, eligió salvarme en Cristo desde antes que el mundo fuese, aún a pesar de que sabía quién iba a ser tú y quién iba a ser yo. Bendito sea el nombre de Dios, mis hermanos. ¿Tú quieres una mayor que esta? Una mayor bendición que esta, mi hermano. El Padre no le importara cuántas veces tú ibas a fallar, cuántas veces tú ibas a caer, cuántas veces tú ibas a ir a prometerle lo mismo y al otro día ibas a caer en el mismo error. ¿Cuántas veces ibas a blasfemar su nombre? ¿Cuántas veces iba a negarle a través de tus actos o tus decisiones? Y Él, aún sabiendo eso, decidió elegirte para mostrarte su gracia y su misericordia. Y todo esto fue posible por medio de la obra de Cristo en favor de nosotros. Qué maravilloso que Cristo nos fue dado antes de que el mundo fuese. Y que lo que somos ahora entonces es la ejecución en el tiempo de lo que ya fuimos en Él antes de la fundación del mundo. En tercer lugar, el texto enseña que Dios mismo es la garantía de la ejecución de la asignación. ¿Cómo sigue diciendo el texto? Vaya conmigo, final del versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Fíjese que no dice para ver si llegan a ser santos y sin mancha. ¿Verdad que no dice así? Lo que Dios determinó de antemano siempre se cumplirá y no hay quien lo detenga, mis hermanos. Esta es la belleza de la salvación.
tú y yo podemos estar en paz, tú y yo no tenemos que estar ansiosos ni angustiados. La ejecución será hecha y aquellos a los que Dios nos ha destinado será completado. Gracias a que Jesucristo se entregó a sí mismo como un cordero sin mancha y sin contaminación, nos ha dado su propia naturaleza, sin mancha y sin contaminación. Y este es el plan eterno de Dios en Cristo Jesús. Como dice Efesios capítulo 5, versículo 27, la misma carta, que está preparando una iglesia a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia que no contenga ni mancha, ni arrugas, ni cosas semejantes. El tiempo ha avanzado. Quiero brevemente destacar la razón del Padre, la motivación de Él. El versículo 5 dice, vaya conmigo, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo. La razón de la elección, que seamos adoptados como hijos de Dios. Este texto nos enseña que el propósito final que Dios tenía de antemano planteado para ser ejecutado era de reunir todas las cosas en Cristo, incluidas la de adoptar a aquellos que no eran hijos. La adopción es el proceso por el cual uno toma como suyo el hijo de otro y le asigna todos los derechos de tu familia. Por eso la promesa de Dios es que nosotros llegamos a ser herederos y coherederos juntamente con Cristo. En Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo describe con más detalle lo que somos en Cristo. Versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis elegido al espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis elegido el espíritu de, habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué cosas? Hijos de Dios. Y si hijos, versículo 17, también herederos, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y un texto más, Juan capítulo 1, versículo 12. Es esencial para el sello de esta promesa. Dice allí que a lo suyo vino y lo suyo no les recibieron, más a los que les recibieron, a los que, ¿qué cosa? Creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Mi hermano, mi hermana, tú y yo somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Tenemos herencia en los cielos reservados para todos los que creen en su nombre. Y nuestra esperanza está en Él. Por eso nosotros estamos completos en Cristo Jesús. ¿Cuál es la motivación del Padre entonces al final del versículo 5? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia. Y esto es clave, mis hermanos, porque lo que dice allí el texto, no sé cuántas veces usted ha visto que Dios habla de su afecto.
Dios elige porque se deleita en hacerlo. Dios te ama porque se deleita en amarte. Dios ha dado a Cristo su Hijo porque se deleita en la obra y el plan hermoso de darnos a ti y a mí una mejor vida en Cristo Jesús. Los cristianos alaban la gloria de la gracia de Dios, expresada en el favor inmerecido de ser elegidos y predestinados para la adopción como hijos. Sin embargo, en la elección eterna de los creyentes, Dios hizo brillar de un modo esplendente la gloria de su gracia, que inexorablemente lleva a la alabanza por esa gloriosa gracia. En resumen, lo que nosotros tenemos que hacer es lo mismo que pasó con el apóstol Pablo. Yo decía al principio, no podemos detenernos ante la belleza de la obra de salvación sin que estallemos en alabanza delante del Señor. No podemos seguir como si nada ha pasado ante ver cómo Dios ha obrado a través de los siglos para que nosotros lleguemos a ser hijos de Dios. Nuestras vidas entonces tienen que ser regidas por ello. ¿Qué hacen los hijos? Obedecen. ¿Qué más hacen los hijos? Aman. ¿Qué más hacen los hijos? Sirven. ¿Qué más hacen los hijos? Piden. ¿Qué más hacen los hijos? Descansan. Cuando usted tiene hijos pequeños, a ellos no le importa saber de dónde van a salir los cuartos de la comida. A ellos no le importa saber de dónde van a salir los cuartos de la universidad. A ellos no le importa saber que pueden ir a acostarse tranquilos, sin pensar en nada. ¿Quién va a cuidar la casa? Papi está aquí. Si usted va un fin de semana, esos muchachos no se amanecen solos. Hay que mandarlos para donde los tíos, los cosas, porque en la casa no amanecen. Si papá y mamá están ahí, ¿qué cosa están? Descansando. Mis hermanos, tenemos al Dios y Padre nuestro que nos cuida. Descansemos en la obra de Cristo en favor nuestro. El Señor les bendiga. Hermosa palabra que hemos escuchado de la palabra de Dios. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él pensó en nosotros que 2000 años después de Cristo haber nacido, usted iba a recibirle como Señor y Salvador. No usted lo recibió por su voluntad, sino por la voluntad de Dios. Soberano. Él es quien elige. Así como pueden haber algunas personas que nos visitan, que a lo mejor yo he visto muchas personas que vienen a la iglesia porque dijo, voy a entrar de un pronto, como que algo lo atrajo. Ese algo no fue usted, fue Dios. Y el Señor ya trae a los que han de ser salvos, como dice el Señor Jesucristo, tú me has traído y yo lo he cuidado, lo que tú me has dado. Así que si algún amigo en esta mañana ha entendido el mensaje de Dios, si algún amigo ha entendido que también podría recibir todo esto que Dios, todas las bendiciones que Dios nos ha dado, comenzando por la más importante, espiritual, en los lugares celestiales, y siendo escogidos para Él eternamente y para siempre. Tú puedes esta mañana decirle al Señor,
ahí donde estás en tu asiento, Señor, yo recibo a Cristo como Señor y Salvador. Y me gustaría hacer esta oración. No quiero irme sin decirlo. Si alguna persona quiere recibir a Cristo en esta mañana, repite conmigo, no la oración la que te va a salvar, es tu fe en Cristo. Y tú puedas decirle al Señor en este momento estas palabras: Padre Celestial, en este momento yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he pecado y que no tengo nada que pueda hacer para entrar al reino de los cielos. Por eso te pido, Padre Celestial, que por medio de Cristo, que murió en la cruz, que derramó su sangre para darme vida en abundancia, que Él pueda darme salvación y vida eterna. En este momento, Señor, yo creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y me entrego a Él en el nombre de Jesús.